hemos estado viendo los retos difíciles que es no solamente dar clase a estos chavos digamos, de sociología o de ciencias políticas, de 20 años que tienen, imagínense la UNAM, que es una verdadera caldo, un crisol de ideas de todos sentidos, porque está todo el país ahí, sino también en el posgrado de Facultad de Química, donde están con las nuevas tecnologías, están a veces más dormidos, peores, aparentemente mejor, y lo mismo diría, y con esto termino, con todos los, digamos, doctorandos que estamos viendo en todo el país para tratar de entender las problemáticas que tienen prácticamente en todos los estados. Termino diciendo que esta síntesis de comunicación, información y necesariamente conocimiento afectivo, cara a cara, de valores y evidentemente ordenado por la razón, por un discurso bien dicho, es lo que necesitamos para una posuniversidad o una televisión inteligente. Bien, muchas gracias, José. Tenemos pocos minutos, vamos concluyendo. Alejandro y Diana tendrían otra intervención pequeña, digamos, con sentido común ilustrado. Sí, estamos enfrente, bueno, acá estamos dentro de la televisión y enfrente estamos con esos centenares de miles de libros, ¿no? En esos centenares de miles de libros seguramente está lleno de grandes ideas, de grandes trabajos, de grandes investigaciones. Los últimos meses, por no sé qué casualidad, me ha tocado leerme muchos libros de 400, 500 páginas. Entonces les saco fotos para ver que son muchas páginas. Digo, ¿qué es estos libros tan gordos que estoy leyendo, no? Libros que de repente una persona tardó 5 años en escribirlo, 10 años en escribirlo. Libros extrañísimos. Un libro, por ejemplo, sobre la vida cultural en Francia, entre el año 1940 y el año 1944. Que París era una fiesta, ¿no? O sea, cómo alguien descubrió que durante 4 años París permaneció ocupada y que la gente hacía como que no pasaba nada y como que había otra Francia afuera, etc. Evidentemente eso no se puede contar en Twitter. Lo mismo que una biografía comparada de Deleuze y Guattari, de 700 páginas. Eso no se puede contar en Twitter. O sea, hay una dimensión de profundidad, de contexto, de tradición cultural. Cuando Diana decía recién, no se trata simplemente de cambiar el aula, ¿no? Porque uno lleva todos estos esquemas reflexivos, marcos de acción, los tiene incorporados. Entonces, como el huevo de la gallina, ¿qué se cambia primero? ¿Una clase o el sistema educativo? Las dos cosas, se cambia la clase y el sistema educativo, es una circularidad permanente. Yo creo que lo que estamos abogando los tres acá en esta mesa, lástima que no nos peleamos más, en la próxima buscamos un tema para pelearnos, es una síntesis, un híbrido entre lo analógico y lo digital, entre el tiempo y el presente, ¿no? Entre la memoria y el presente. En esta idea muy hermosa, en un librito muy lindo que Deleuze escribió sobre Foucault, donde decía que la teoría era una caja de herramientas. El problema es que no sabemos, a veces sabemos que un tornillo necesita de un destornillador, pero en el mundo de las ideas no sabemos cuál es el tornillo y cuál es el destornillador. Y muchas veces queremos clavar un clavo con un destornillador en el mundo de las ideas, que tiene que ver con la realización de prototipos y con la transformación efectiva, ¿no? Yo creo que estamos viendo un momento muy rico, muy interesante, un momento por un lado de grandes colisiones y de grandes discrepancias y de grandes depresiones y de grandes traiciones. En ese sentido recomiendo muchísimo, hay un filósofo español se llama Daniel Innerarity, no es muy conocido, pero tiene 2 libros recientes que son increíbles. Uno se llama El futuro y sus enemigos y el otro se llama La democracia del conocimiento. Y es un libro de una sofisticación y de una exquisitez. Probablemente después de Manuel Castells es la persona más brillante que yo he visto tratando de pensar y de desentrañar la sociedad de información. Y las cosas que dice son increíbles, porque dice, por un lado, sí, nunca estuvimos más controlados que hoy, jamás. Nunca hubo más capitalismo, nunca hubo más sistemas de vigilancia, 5 millones de cámaras en Londres, se me cae el calzoncillo y ya saben de qué color es, no hay nada que no sepan. Y al mismo tiempo nunca hubo más posibilidad de libertad que hoy. Porque cuando el control es tan absoluto se fragmenta, y cuando el control es tan omnipotente se pelean los que nos tienen que controlar. Porque cuando son muchos los que nos tienen que controlar, ¿no? Tratan de ser hegemónicos 1 o 2. Ahora se pelean todos contra todos. Aprovechemos esta opción. Vivimos en un mundo que es simultáneamente una sociedad de la información y una sociedad de la desinformación. Cuanto más sabemos, menos sabemos. Cuanto más sabemos, menos operamos. Y sin embargo, permanentemente emergen cosas increíbles, posibilidades infinitas, alternativas inesperadas.
la emergencia, ¿no? Los fractales, el caos, los sistemas dinámicos, las catástrofes, en el sentido de Tom, aparecen permanentemente. Entonces, qué gran paradoja, es el siglo de la paradoja total. Y al mismo tiempo es el siglo de las posibilidades más grandes que jamás habíamos tenido. Aparte, porque vivimos en no vivimos ni en el otro ni en el que sigue. Y si no aprovechamos la que tenemos acá, la otra la vamos a contar desde el cielo o desde el infierno. Muy bien. Diana, para concluir, pocos minutos. Rápidamente, sí. Yo hay algo que no me quisiera ir sin decir, y es que muchos de las apuestas que se hacen en la educación, cuando se analizan todos estos cambios, las redes, la participación, los prousuarios, etcétera, etcétera, tienden mucho a la desinstitucionalización. Es decir, todo lo anterior fue malo, hay que romperlo, las formas en que antes producíamos conocimientos ya están caducas, ahora ya hay otras cosas, etcétera, etcétera. Y yo creo que si hay algún problema, rescatando ahora el tuit que mandaron sobre el neoliberalismo, con el neoliberalismo es precisamente ese. Es decir, hay una retórica del neoliberalismo que nos hace parecer como que la desinstitucionalización sería la gran magia, ¿no? No tengamos aulas, los profesores pues quemémoslos a todos, no sirven de nada, están en su caverna todavía ahí con Platón, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo crecen los ninis, ¿no? Mal llamados ninis, pero para mí son gente desinstitucionalizada en muchos sentidos. Es decir, no tienen seguridad social, no tienen digamos, ingreso a los sistemas de educación pública, van a tener que hacer frente a padres que quizás están desempleados, etcétera, etcétera. Digamos, no caigamos en digamos, regalo envenenado que es la desinstitucionalización. Al contrario, yo creo que hay que repensar el Estado, repensar la educación, repensar un conjunto de instituciones, entre ellas, por ejemplo, la seguridad social, ¿no? Nos pensamos mucho en la seguridad privada o la seguridad personal, ¿no? Que si nos salen y nos asaltan o nos matan, o estamos en un tiroteo o nos encontramos un retén falso o verdadero, no sé, lo que sea. Pero no estamos viendo lo que sería esta seguridad, que es la base de la civilización. Es decir, me importa cómo estamos siendo en un conjunto nosotros, ¿no? Eso es lo que se ha ido debilitando, y eso es para lo cual también Internet puede ser un factor de desarrollo de esta reinstitucionalización o neoinstitucionalización, para lo cual la creatividad de las generaciones jóvenes es necesarísima. Muchas gracias por la paciencia. Sí, yo creo que en todo caso el papel de una televisora universitaria pública coherente con estas paradojas que han mencionado los colegas, con estas preguntas abiertas que para las cuales no hemos encontrado respuesta, pues es seguir conversando y seguir experimentando. Yo creo que el experimento y el meter las manos en lo que antes donde no las metíamos es un camino productivo para saber cómo hacer la educación después de Internet, después de Facebook, después de Google. Y les agradezco a todos su participación. Damos por terminado este panel, pero no el foro. Siguen todavía 6 paneles más que están todos cordialmente invitados. Muchas gracias a nuestros panelistas de hoy, Alejandro, José y Diana. Y muchas gracias a ustedes por la paciencia y el interés con los cuales nos han seguido hasta hoy.